En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, no cabe duda que el padre le contestaba: el enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas. Esa explicación distaba de ser convincente, pero debió aceptarse sin mayores indagaciones por temor a recibir una paliza o a ser arrojado de casa por el atrevimiento de poner en tela de juicio la ciencia paterna. El padre era la autoridad. Así era el mundo hace 250 años cuando nació Leeuwenhoek. El hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones más oscuras, avergonzándose de su ignorancia. Era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos, la ciencia que no era otra cosa sino el intento de encontrar la verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro. Aquel mundo mandó a la hoguera a Cerbert por el abominable pecado de disecar un cuerpo humano y condenó a Galileo a cadena perpetua por haber osado demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Antonio van Leeuwenhoek nació en 1632, entre los azules molinos de viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft, Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza, ocupaciones muy respetadas aún en la Holanda de hoy. El padre de Antonio murió joven. La madre envió al niño a la escuela para que pudiera estudiar la carrera de funcionario público, pero a los 16 años derrumbó los libros y entró de aprendiz a una tienda de Ámsterdam. Esta fue su universidad. Imaginemos a un estudiante de ciencias moderno adquiriendo conocimientos científicos entre piezas de tela, escuchando durante 6 años el tintineo de la campanilla del cajón de dinero y teniendo que mostrarse siempre amable con la larga fila de comadres holandesas que regateaban hasta el último centavo en forma desesperante. Pues bien, durante 6 años esta fue su universidad. A los 21 años, Leeuwenhoek abandonó la tienda y regresó a Delft. Se casó y abrió su propia tienda de telas. En los 20 años que sucedieron se sabe muy poco de él, salvo que se casó segundas nupcias y tuvo varios hijos que murieron casi todos de tierna edad. Seguramente fue en ese periodo cuando le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente se podían ver con ellas las cosas de mucho mayor tamaño de lo que parecen a simple vista. Poco sabemos de la vida de Leeuwenhoek entre sus 20 y 40 años, pero es indudable que por esos entonces se lo consideraba un hombre ignorante. No sabía hablar más que holandés, lengua despreciada por el mundo culto que la consideraba propia de tenderos, pescadores y braceros. En aquel tiempo, las personas cultas se expresaban en latín, pero Leeuwenhoek no sabía ni leerlo. La Biblia en holandés era su único libro. Con todo, su ignorancia lo favoreció porque, aislado de toda la palabrería docta de su tiempo, no tuvo más guía que sus propios ojos, sus personales reflexiones y su exclusivo criterio, sistema nada difícil para él, pues nunca hubo un hombre más terco que nuestro Antonio Leeuwenhoek. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de un lente, pero ¿comprar lentes? ¿Leeuwenhoek? Nunca. Jamás se vio hombre más desconfiado. ¿Comprar lentes? No. Él mismo las fabricaría. Visitando las tiendas de óptica, aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales, y empezó a iniciarse en el arte de los orfebres. Era un hombre de lo más quisquilloso. No le bastaba con sus lentes, que sus lentes igualaran las mejores trabajadas en Holanda, sino que tenía que superarlas, y aun luego de conseguirlos pasaba horas y horas dándoles 1 y 1000 vueltas. Después montó sus lentes en marcos oblongos de oro, plata o cobre que él mismo había extraído los minerales, entre fogatas, humos y extraños olores. Hoy en día, por una módica suma, los investigadores pueden adquirir un microscopio reluciente, hacen girar el tornillo micrométrico y se prestan a observar sin que muchos de ellos siquiera sepan, ni se preocupen por saber cómo está construido el aparato. Pero en cuanto a Leeuwenhoek, naturalmente sus vecinos lo tildaban de chiflado, pero aún así, y a pesar de sus manos abrasadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando su familia y sin preocuparse de sus amigos. Trabajaba hasta altas horas de la noche, en apego a su delicada tarea. Sus buenos vecinos se reían para sí,
mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente de menos de 3 milímetros de diámetro, tan perfecta que le permitiera ver las cosas más pequeñas, enormemente agrandadas y con gran nitidez. Sí, nuestro tendero era muy inculto, pero era el único hombre de toda Holanda que sabía fabricar aquellas lentes. Y él mismo decía a sus vecinos: debemos perdonarlos, en vista de su ignorancia. Satisfecho de sí mismo y en paz con el mundo, este tendero se dedicó a examinar con sus lentes cuanto caía en sus manos. Analizó fibras musculares de una ballena, las escamas de su propia piel. En la carnicería consiguió ojos de buey y se quedó maravillado con la estructura del cristalino. Pasó horas enteras observando la lana de ovejas y los pelos de castor y liebre, cuyos finos filamentos se transformaban bajo su pedacito de cristal en gruesos troncos. Con sumo cuidado disecó la cabeza de una mosca, ensartando la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla se quedó asombrado. Examinó cortes transversales de madera de 2 especies diferentes de árboles y observó el interior de las semillas de plantas. «Imposible», exclamó, y cuando por primera vez contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un piojo, era como un cachorro que olfatea todo lo que hay a su alrededor, indiscriminadamente, sin existir miramiento alguno.